Bienvenidos. Hoy compartiremos con ustedes una idea acerca de la confirmación, un nuevo Pentecostés y algunos aspectos teológicos. Vamos a ver varios temas y iniciamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio del día de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dará más bien, no les dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba y después comerás y verás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mando, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. El Papa Francisco nos va a decir que Jesús nos está enseñando cuál es la medida de la fe. La medida de la fe es el servicio. Entonces, si nosotros servimos al prójimo, el hecho de que hayamos servido no significa que Dios ya tiene una deuda con nosotros. Nosotros hacemos caridad por nuestra fe cristiana, pero eso no implica que Dios está endeudado y por lo tanto si hacemos caridad ya Dios tiene que hacernos caso, Dios tiene que hacer nuestros caprichos. Y no es así. Entonces Jesús propone la parábola que a primera vista parece un poco desconcertante. ¿Por qué? Porque presenta la figura de un amo dominante, indiferente al sufrimiento del esclavo que está viniendo de trabajar. Pero ese mismo comportamiento de ese amo pone de relieve el verdadero centro de la parábola, que es la actitud del siervo que tiene siempre disponibilidad. Jesús quiere decirnos así, pues, que nosotros como cristianos, que somos hombres de fe, cuando nos relacionamos con Dios, tenemos que nosotros rendirnos a la voluntad de Dios sin estar haciendo cálculos y sin pretender otras cosas. No somos siervos inútiles, que es una expresión de humildad y disponibilidad que hace mucho bien a la Iglesia Católica y recuerda pues la actitud adecuada para trabajar en ella al servicio del humilde, como nos dio el ejemplo Jesucristo. Muy bien, cuando nosotros tratamos de explicar el misterio de la confirmación o el misterio de Dios, mejor dicho, a veces hay algunas divergencias cuando hablamos del misterio de Dios. Por ejemplo, algunos ven el sentido más importante en la confirmación. Por ejemplo, algunos cuando hablan de la confirmación siempre lo hablan en referencia a Pentecostés, porque ahí vino el Espíritu Santo, se vieron lenguas de fuego, hubo un sismo, un terremoto, muchísima gente ahí. Cuando hablan de la confirmación siempre refieren a eso. En cambio, otros hablan de la confirmación como la presencia del Espíritu Santo en la misión de Jesucristo y luego en la misión del nuevo cristiano. Así como el Espíritu acompañó a Jesucristo, así al nuevo cristiano también le acompaña el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno habla de la confirmación, a veces tocan así. Otros, cuando hablan de la confirmación, hablan de el papel del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia, a lo largo de 2000 años, ha venido asistida por el Espíritu Santo. Entonces, así como ha asistido el Espíritu Santo a la iglesia, así también el Espíritu Santo asiste a los nuevos jóvenes, a los nuevos adultos que se van a confirmar. Otros, cuando hablan de la confirmación, hablan como aquella configuración más plena con Cristo. Con el bautismo yo inicio a configurarme, pero con la confirmación llego a la plenitud de la configuración. Otros, cuando hablan de la confirmación, lo ven como la plenitud y la perfección del bautismo. Yo me bautizo, la gracia que recibo en el bautismo, ahora en la confirmación lo voy a recibir de forma plena. Entonces, todos estos datos en realidad no se contradicen, sino que son aspectos ciertos y también atribuibles pues a la confirmación. Y eso lo podemos comprobar si tú y yo nos ponemos a investigar en la Biblia, en la tradición, en la liturgia de la iglesia, en la teología católica, estos rasgos que hemos dicho, que he dicho hace un momento, en realidad son todas de la confirmación. Por eso que podemos definir la confirmación como, podemos definir la confirmación como el sacramento eclesial
de la iniciación cristiana que confiere el don del Espíritu Pentecostal como fuerza para el perfeccionamiento de la vida bautismal en Cristo y para la participación activa de la edificación de la Iglesia por un testimonio en el mundo y ante los hombres. Esto es una definición que donde coge el aspecto eclesiológico, el aspecto cristológico, el aspecto de dimensión iniciatorio, una dimensión neumatológica, es decir, todos estos aspectos que he señalado, pues caben en esta definición. Ahora veamos cada uno de estos aspectos detalladamente. La confirmación como sacramento de la iniciación. Entonces, la confirmación hay que entenderlo nosotros como un momento sacramental, como un sacramento, pero que forma parte del gran sacramento de la iniciación cristiana. Yo quiero serme católico, entonces me bautizo, comulgo y me confirmo. Son los tres sacramentos de toda iniciación cristiana. Entonces, como ya sabemos, esta unidad ha sido siempre afirmada por la Iglesia. Entonces, la Iglesia siempre ha afirmado esta unidad, aunque no siempre la haya expresado adecuadamente, como sucedió después de la separación de los ritos. Entonces, hasta hoy la Iglesia vuelve a insistir en esta unidad de estos tres sacramentos: bautismo, Eucaristía y confirmación, tres sacramentos que forman parte del gran sacramento de iniciación cristiana. Por eso que en el libro Ritual del Bautismo de Niños va a decir que los tres sacramentos de iniciación cristiana están íntimamente unidos entre sí. Entonces, para algunos autores, el orden el orden de la celebración es el siguiente, ¿no? Todo católico tiene que primero bautizarse, luego confirmarse y luego la Eucaristía. En cambio, otros autores creen que más importante que el orden, más importante que este orden, ¿no? Bautismo, Eucaristía y confirmación, lo más importante es la mutua ordenación y referencia de unos a otros en el orden cronológico. Entonces, lo más importante no es el orden cronológico, sino la relación o referencia que hace un sacramento a otro. Yo me bautizo porque me quiero configurar con Cristo. ¿Dónde me configuro con Cristo? Con el bautismo. Pero gracias a la alimentación de la Eucaristía, yo me configuro cada vez más. Y gracias a la confirmación, yo llego a la plenitud de la configuración. Entonces, siempre un bautismo con referencia a otro bautismo. Pues estas son la opinión de autores, ¿no? Algunos autores ponen el énfasis del orden, de la celebración de los sacramentos, otros ponen el énfasis en la relación de cada sacramento. Pero ¿qué pasa cuando un niño se bautiza? ¿Qué tiene que recibir después? ¿La confirmación? No, primero tiene que recibir la Eucaristía y luego recibe la confirmación. Y no hay ningún problema. Entonces, para el adulto, lo normal debe ser bautismo, confirmación y Eucaristía. Para el niño se cambia el orden: bautismo, Eucaristía y confirmación. Hasta aquí hemos visto una idea sobre la confirmación como parte del sacramento de la iniciación cristiana. La confirmación no es un sacramento aislado, sino que forma parte de tres sacramentos: bautismo y Eucaristía. Ahora veamos una segunda idea, que es el sello del don del Espíritu Santo. Esta es justamente la fórmula del ritual que pronuncia el obispo cuando confirma. El obispo le va a decir al nuevo confirmando: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Con ella se indica lo más central de la confirmación, el aspecto eje del sentido. La confirmación es la sacramentalización del don del Espíritu Santo. También es verdad que este aspecto fue el más resaltado por los padres y testimonio de la Iglesia a lo largo de la historia. Unas veces poniéndolo en relación con el Espíritu que Jesús recibe en el Jordán, otras con el Espíritu de Pentecostés y otras con el Espíritu que anima a la Iglesia al apostolado. Entonces, la idea es que gracias a la confirmación recibimos el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo hecho sacramento.
De todos estos aspectos, parece que el Vaticano II, que es la reunión de todos los obispos de la Iglesia en 1962, pues este Concilio Vaticano II ha insistido principalmente en la relación de la confirmación con el espíritu de Pentecostés. Por eso dice, el sacramento de la confirmación por el que se recibe la efusión del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que fue enviado por el Señor sobre los apóstoles en el día de Pentecostés. Y a los confirmados se les pregunta, ¿creéis en el Espíritu Santo que os será comunicado por el sacramento de la confirmación como fue dado a los apóstoles en el día de Pentecostés? Entonces, los documentos del Concilio Vaticano II, cuando van a hablar sobre la confirmación, van a hacer referencia a el acontecimiento de Pentecostés. Ese día, ese domingo que estaban reunidos todos los apóstoles y la Virgen María, y vino el Espíritu Santo y bajó como lenguas de fuego. Entonces, la confirmación van a hacer referencia a ese acontecimiento. Esta referencia especial de la confirmación a Pentecostés es lo que distingue en su contenido al sacramento de la confirmación de otros sacramentos. De ahí que podemos decir que la confirmación es la actualización de aquel acontecimiento, es un nuevo Pentecostés. Entonces, acá hay una diferencia con el bautismo. Mientras que el bautismo actualiza la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el bautismo, la confirmación, actualiza la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces ya tenemos una segunda idea, que la confirmación es el sello del don del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora hablemos otra idea, que la confirmación es para perfeccionar más nuestra vida bautismal en Cristo. La confirmación, al estar unida al bautismo, tiene también por función el perfeccionamiento de la vida bautismal. Uno se bautiza para perfeccionarse en la vida bautismal, uno se confirma para perfeccionarse en la vida bautismal. Este aspecto es destacar tanto más cuanto que normalmente el bautismo se recibe de niño y es preciso un momento en el que el bautizado crezca, asuma, rectifique lo que recibió en otro momento de modo inconsciente. Los padres de la iglesia hablaron de crisma de perfección, como por ejemplo Cirilo de Jerusalén, óleo de consumación y aquella que falta al bautismo. Entonces, la confirmación es llevar al perfeccionamiento aquello que recibió en el bautismo, especialmente para aquellos que se bautizaron niños, ¿no? Pero también los adultos se bautizan y en el momento que se bautizan, ya llevan al perfeccionamiento esa vida bautismal en Cristo. Y el ritual también habla de este aspecto. Cuando van a confirmarse, ustedes van a escuchar, por esta donación del Espíritu Santo, los fieles se configuran más perfectamente con Cristo y se fortalecen con su poder. Este perfeccionamiento se manifiesta en dos direcciones. El perfeccionamiento de lo más personal de unión y adhesión a plena a Cristo. Entonces yo me uno más a Cristo, acepto su mensaje, acepto su vida. Y la más eclesial, que es la unión y la aceptación de la misión de la iglesia en el mundo. Entonces, yo me confirmo y me perfecciono tanto uniéndome a Cristo como uniéndome a la iglesia. Al confirmarme, yo me uno con Cristo y también me uno con la iglesia más fuertemente. Entonces ya hemos visto una tercera idea que es para perfeccionamiento de la vida bautismal. Yo me he bautizado, ahora me confirmo para unirme más a Cristo y para unirme más a la iglesia ya conscientemente para aquellos que se han bautizado de niños y para aquellos que se han bautizado de adultos igual para confirmar que quieren ser católicos. La confirmación nos une más perfectamente a la iglesia y sus tareas. Hablemos sobre esta idea. Cuando uno se bautiza de pequeño, no tiene la conciencia de que formar parte de la iglesia, pero va creciendo en esa conciencia. Pero cuando se confirma ya es adulto, ya es grande, entonces ya se une perfectamente a la iglesia y asume tareas. También la dimensión eclesial es un elemento constitutivo del sacramento de la confirmación. Este aspecto vendrá a desarrollar aquella agregación primera de la iglesia que se dio en el bautismo, pero que estaba necesitada de crecimiento, de personalización, de aceptación de la pertenencia a la comunidad de los creyentes. Cuando yo me bautizo, adquiero este derecho de estar en la iglesia.
Pero cuando me confirmo, a mí me confirman como católico y yo acepto esa confirmación como católico. En los primeros siglos parece que este aspecto fue muy importante, tanto en el gesto de la imposición de las manos y la unción, como la misma reivindicación que el ministerio fuera el obispo, ministro fuera el obispo. Entonces, la idea de pertenecer a la iglesia, de pertenecer a este grupo, fue fuerte al inicio del cristianismo y la cual hoy también tenemos que rescatar. También el nuevo ritual afirma este aspecto. Cuando ustedes escuchen en la confirmación van a escuchar frases como: por esta donación del Espíritu Santo los fieles se configuran más perfectamente con Cristo, para dar testimonio de Cristo y edificar su cuerpo en la fe y en la caridad. Por lo tanto, se trata en la confirmación de una aceptación pública de la pertenencia a la Iglesia y un compromiso público ante el que se preside la Iglesia local, el obispo. Si por el bautismo somos incorporados a la Iglesia inicialmente, por la confirmación somos integrados más directamente a la misión de esta Iglesia, a sus tareas apostólicas, proféticas, de caridad, justicia, de adoración y de alabanza. Entonces, gracias a la confirmación, nos unimos a las tareas de la Iglesia, a las tareas de caridad y otras tantas que en la parroquia. Por eso que es fundamental que quien sea confirmado participe plenamente en la parroquia. Y una quinta idea, hablaremos sobre la confirmación que nos compromete de forma especial al testimonio. El sacramento de la confirmación no mira solamente a la autentificación y crecimiento de la vida cristiana personal y eclesial. No es una simple operación intraeclesial, independiente del mundo y de la vida en que las personas trabajan, sufren y se alegran. No es que yo me confirmo uno más para la iglesia. No, no, no. No es indiferente a lo que sucede al mundo. Al contrario, la confirmación mira de modo especial a la tarea del cristiano en el mundo concreto, el testimonio que le corresponde dar en las diversas situaciones de la vida, gestionando los asuntos temporales, transformando el mundo en reino de Dios. Entonces, lo afirma la Sagrada Escritura, lo afirman así los santos, los padres de la iglesia y la tradición. Es decir, uno se confirma para ser buen olor de Cristo, como dice Pablo, para ser testigos hasta los confines de la tierra, como afirman los Hechos de los Apóstoles. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso que el Vaticano II, el Concilio Vaticano II de 1962, va a decir: por el sacramento de la confirmación, los bautizados son unidos más perfectamente a la iglesia, se enriquecen con una forma especial del Espíritu Santo y de esta forma se obligan con mayor compromiso a difundir y defender la fe con palabras y obras como verdaderos testigos de Cristo. Pues hasta aquí hemos revisado una quinta idea de que gracias a la confirmación nosotros nos comprometemos de forma especial a dar testimonio de la vida cristiana. De De los aspectos teológicos señalados, ¿cuáles creen que la gente atribuye más a la confirmación y cuáles la margina? Entonces, acá repasamos las ideas, ¿no? La primera idea es que gracias a la confirmación, mejor dicho, forma parte del sacramento de la iniciación cristiana. Una segunda idea, hablamos de la confirmación, nosotros recibimos el sello del Espíritu Santo. Luego, con la confirmación, nosotros nos perfeccionamos en la vida que recibimos del bautismo. Una cuarta idea, que la confirmación nos une más a la iglesia y a sus tareas eclesiales. Y finalmente, con la confirmación nos convertimos en testimonio para el mundo. Entonces, de todas estas 5 ideas, la más aceptada creo que es la confirmación como unión más a la iglesia y a tus tareas. Las que más marginan es la idea de que la confirmación pertenece a un, a, a un rito de iniciación cristiana. Eso poco a poco se está abandonando, pero el Concilio Vaticano II quiere recuperar esta idea porque es la mejor forma de ver estos sacramentos.
terminamos nuestra intervención rezando la oración que pronuncia el obispo antes de la confirmación. Solo que en vez de pedirla para los confirmados, le pedimos para nosotros. Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a nosotros, siervos tuyos, y nos libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre nosotros el Espíritu Santo Paráclito. Llénanos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmanos del Espíritu Santo temor, del Espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, hasta aquí ha sido este tema. El tema número 2 sobre la confirmación. Hemos visto 5 ideas. Hemos visto que la confirmación forma parte del sacramento de la iniciación cristiana, que gracias a la confirmación nos sellamos con el don del Espíritu Santo, que con la confirmación nosotros nos perfeccionamos en la vida bautismal de Cristo, que hemos recibido el bautismo. Con la confirmación nos unimos más perfectamente a la iglesia y también a sus tareas de la iglesia que tiene. Y con la confirmación nos convertimos en testimonios para el mundo. Que el Señor de los Milagros nos siga acompañando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.